I mentioned earlier in my presentation this morning, Es bastante superior, ¿no? Empezar a invertir en ellas. Bueno, actualmente las letras de... Gerson Gálvez Calle, alias Caracol, vinculado a redes de extorsión y narcotráfico en el Callao, fue capturado este sábado en Medellín, Colombia. Odebrecht, Costa Verde Callao y la cuenta Paulistiña. Variaciones en el presupuesto de la obra vía Costa Verde Tramo Callao. Mediante proceso de selección de licitación pública 009-2013, se adjudicó la buena pro para la ejecución de la construcción de la vía Costa Verde, Tramo Callao al consorcio Vía Costa Verde, conformado por las empresas constructora Norberto Odebrecht Sociedad Anónima Sucursal Perú, y Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC, firmándose el contrato de ejecución de obra N007-2014, Gobierno Regional del Callao el 19 de mayo de 2014, por 302.755.404 soles y 46 céntimos, y el plazo de 420 días calendarios, computados desde el 4 de junio de 2014 y como fecha de término contractual el 28 de julio de 2015. Se inició el 4 de junio de 2014 la obra construcción de la vía Costa Verde Tramo Callao. El proyecto, al 25 de marzo del 2015, ya había tenido varias modificaciones en el monto de inversión, llegando esa fecha a los 478 millones de soles. Pero estas modificaciones no tenían financiamiento del Gobierno Regional del Callao. En su edición del 5 de abril de 2016, el diario La República informó que el proyecto Costa Verde Tramo Callao estaría vinculado a pagos de sobornos. La Fiscalía brasileña identificó dos transferencias al Perú de una cuenta utilizada por Odebrecht para pagos de sobornos en Brasil y el exterior. Las transferencias por unos $370.000 aparecen registradas en las planillas de la contabilidad paralela de Odebrecht que María Lucía Tavares entregó a las autoridades. El dinero se transfirió el 26 y 27 de marzo del 2015, 644.000 reales en cada oportunidad, lo que totaliza 1.288.000 reales desde la cuenta denominada Paulistina en el PKV Privatbank, agencia de Lugano, en Suiza, reveló el diario O Globo. De acuerdo con la información del diario La República, hasta entonces se conocía que Paulistiña es una de las dos cuentas que manejaba Hilberto Silva desde la offshore Smith Nash Engineering Company Incorporated, constituida en Islas Vírgenes Británicas, para el pago de sobornos en Brasil y el exterior. La planilla de pagos de la cuenta Paulistina por la fecha en que se efectuaron los pagos de Odebrecht al Perú desde la cuenta Paulistiña estarían relacionados al financiamiento de valores adicionales al monto de inversión del proyecto contratado, con recursos provenientes de una emisión de bonos soberanos, ya que el Gobierno Regional del Callao no contaba con techo presupuestario propio. Esto implicaba la participación del presidente de la República Ollanta Humala Tasso, quien finalmente firmó el decreto supremo que autorizó el financiamiento interno vía emisión de bonos soberanos. María Lucía Tavares integraba el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht que, según la Fiscalía brasileña, se dedicaba al pago de los sobornos.
es la misma persona que creó el email desde el que se envió la planilla Posicao italiano 310712mo.xls. A Lava Jato teve hoje a 26ª fase. A Operação Xepa é desdobramento da Acarajé, que prendeu o marqueteiro João Santana, a mulher dele, Mônica Moura, e a secretária da Odebrecht, Maria Lúcia Tavares. Os investigadores apontam que existia uma contabilidade paralela dentro da empresa para pagar propina. Maria Lúcia contou que Fernando Miliaccio era quem dava autorização para incluir os pagamentos na agenda e que se recorda de Fernando ter falado de pedidos por ordem do chefe, em referência a Marcelo Odebrecht. Maria Lúcia disse que não tinha conhecimento de quem eram os beneficiários finais e o significado dos codinomes, somente o da mulher do marqueteiro João Santana, Mônica Moura. Ela era Feira. Na delação, Maria Lúcia afirmou que o setor acabou em agosto de 2015, não sobrando nenhum funcionário, com a retirada de todos os equipamentos pela equipe de informática. Responsável pela gestão da contabilidade paralela da empresa. Os investigadores afirmam que essa contabilidade paralela funcionava num setor específico da Odebrecht. A investigação aponta que o dinheiro administrado por esse setor ficava em contas controladas por doleiros, que nas planilhas da contabilidade recebiam apelidos como Carioquinha e Paulistinha. Apenas a conta Paulistinha tinha 65 milhões de reais em novembro do ano passado. Os beneficiados desse esquema eram identificados por codinomes como Fórmula K e Turquesa. A propina era paga no exterior e também no Brasil, com depósitos em contas e entregas em dinheiro vivo. Já se chegou a observar mais de 9 milhões de um dia para o outro, isso em dinheiro em espécie. E existia, de fato, uma estrutura profissional de pagamento de propina dentro da Odebrecht. Os investigadores dizem que os pagamentos só eram realizados com a autorização de executivos de alto escalão da empresa, inclusive do ex-presidente Marcelo Odebrecht. Trocas de e-mails até recente data, até novembro de 2015, referindo a pagamento de propina. El 24 de marzo la Gerencia de Infraestructura de Inversión Pública del MEF aprobó modificar la inversión para incrementar el costo de la obra en 90.363.615 soles y 92 céntimos. Los pagos desde la cuenta Paulistina se realizaron los días 26 y 27 de marzo. 8 y 9 días, respectivamente, después de la aprobación del expediente técnico para la ampliación presupuestaria por parte del Gobierno Regional del Callao. El 15 de abril del 2015, el gobernador regional del Callao, Félix Moreno, firmó la resolución ejecutiva número 205 aprobando el presupuesto adicional por más de 90 millones de soles y disponiendo que se firme la adenda respectiva al contrato original, para considerar el nuevo valor. El 16 de junio de 2015, con oficio 080-2015, el GR del Callao solicita realizar las gestiones para la concertación de una operación de endeudamiento interno para complementar el financiamiento del proyecto, hasta por la suma de 156.621.339 soles, siendo el financiamiento requerido para el 2015 de 278.786.025 soles. El 17 de julio de 2015 el Director General de Endeudamiento y Tesoro Público remite al Director General de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Economía y Finanzas el proyecto de Decreto Supremo que aprueba la operación de endeudamiento interno, bajo la modalidad de colocación de bonos soberanos hasta por 156.621.339 soles, para financiar el incremento en el monto de inversión. El 17 de julio de 2015, Carlos Linares Peñaloza, Director General de Endeudamiento y Tesoro Público, en su informe 106, propone la operación de endeudamiento
con informe 1330-2015, F/42-01 del 1 de octubre de 2015, dirigido a Carlos Blanco Cáceres, Director General de Endeudamiento y Tesoro Público, el Director General de la Oficina General de Asesoría Jurídica del MEF, Edgardo Ortiz Gálvez, se ratifica en su informe 984-2015, F/42-01 del 21 de julio de 2015, en el sentido que la operación de endeudamiento interno a través de la emisión de bonos, cumple con los requisitos establecidos en el TUO de la Ley 28.563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, para su aprobación, por lo que se remite el proyecto de decreto supremo debidamente visado, para que continúe el trámite y... Es de anotar que, a la fecha de sus dos informes jurídicos, Edgardo Ortiz Gálvez, Director General de la Oficina General de Asesoría Jurídica del MEF, no se encontraba habilitado por el Colegio de Abogados de Lima para ejercer la profesión de abogado. 21 de julio de 2015, informe 984-2015, F/42-01, del Director General de la Oficina General de Asesoría Jurídica del MEF, Edgardo Ortiz Gálvez, en el sentido que la operación de endeudamiento interno a través de la emisión de bonos, cumple con los requisitos establecidos en el TUO de la Ley 28.563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, para su aprobación, por lo que se remite el proyecto de decreto supremo debidamente visado, para que continúe el trámite y... 2 de septiembre de 2015, cuarta verificación de viabilidad por 499.127.447 soles. 1 de octubre de 2015, con informe 1330-2015, F/42-01, dirigido a Carlos Blanco Cáceres, Director General de Endeudamiento y Tesoro Público, el Director General de la Oficina General de Asesoría Jurídica del MEF, se ratifica en su informe 984-2015, F/42-01 del 21 de julio de 2015, en el sentido que la operación de endeudamiento interno a través de la emisión de bonos, cumple con los requisitos establecidos en el TUO de la Ley 28.563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, para su aprobación, por lo que se remite el proyecto de decreto supremo debidamente visado, para que continúe el trámite y... 15 de noviembre de 2015 el Ministerio de Economía y Finanzas mediante Decreto Supremo 322-2015, autorizó la emisión de bonos hasta por 156.621.339 soles. Con las firmas de Ollanta Humala-Tasso, Presidente de la República, Pedro Cateriano Bellido, Presidente del Consejo de Ministros, Alonso Segura Bassi, Ministro de Economía y Finanzas, y José Gallardo Q, Ministro de Transportes y Comunicaciones. Ampliaciones de plazo en la ejecución de la obra y perjuicio económico para el Estado peruano. El 03 de marzo de 2014 se firmó el contrato de supervisión de obra en el 003-2014, Gobierno Regional del Callao del proyecto Construcción de la Vía Costa Verde, tramo Callao resultante del concurso público número 006-2013, Región Callao con el consorcio AGU, integrada por las empresas Acruta y Tapia Ingenieros SAC, Goxa, y Moglima Consultores SAC. El contrato de ejecución de obra número 007-2014, Gobierno Regional del Callao firmado el 19 de mayo de 2014, fue por el monto de 302.755.404,46 soles y el plazo de ejecución de la obra de 420 días calendarios, computados desde el 4 de junio de 2014 y como fecha de término contractual el 28 de julio de 2015.
el 10 de junio de 2014, mediante carta CVCV 2/0004/2014, firmada por el señor Carlos Teodórico Sobral de Freitas, representante legal del consorcio Vía Costa Verde Callao, remitió al señor Roque García Urrutia Olavarría, jefe de supervisión de obra del consorcio AGU, un informe referido a la situación actual de los pasos inferiores e interferencias. De lo señalado se concluye, que de acuerdo con las bases integradas, los trabajos comprendidos en el presupuesto adicional, referidos a las interferencias sanitarias de agua y desagüe, no forman parte de las obligaciones contractuales del contratista, sino que deben ser gestionados por el Gobierno Regional del Callao. Por lo tanto, al no resultar procedente su aprobación, resulta irregular la causal invocada de demora en la aprobación de dicho adicional sustente la ampliación de plazo en 17 días calendario para el reconocimiento de mayores gastos generales por 12.600.557 soles con 29 céntimos. Concordante con lo señalado, el Departamento de Control Previo de Contraloría General de la República, mediante informe número 359/2015, CG/CPRAU, autorización, previa a la ejecución y pago, de las prestaciones adicionales que generan el presupuesto adicional número 04 de la obra. Construcción de la vía Costa Verde tramo Callao de 27 de mayo de 2015, con relación a las obras de interferencia, señaló en la página 30 que, de acuerdo a lo señalado tanto en las bases integradas como en el estudio definitivo, se puede concluir que la ejecución de los trabajos solicitados referidos a la interferencia encontrada en el kilómetros 4+800 de la vía Costa Verde correspondiente a un colector de desagüe de propiedad de Sedapal, no forman parte de los trabajos a ejecutar por parte del contratista, sino que deben ser gestionados por el Gobierno Regional del Callao. Por lo tanto, no se considera como sustento la inclusión de las mayores prestaciones solicitadas por la interferencia ubicada en el cruce de la vía principal con el colector existente en el kilómetros 4+800, toda vez que no forman parte del alcance del presente contrato. Esta situación transgrede las bases integradas de la licitación pública número 0009/2013, Región Callao, capítulo 3, requerimientos técnicos mínimos, y 7. Servidumbres, expropiaciones e interferencias. De lo expuesto se concluye que con una demora de 117 días calendario se aprobó el 22 de enero de 2015 la prestación adicional de obra número 02 interferencia sanitaria de agua y desagüe parte primero por 329.134 soles 77 céntimos, cuya ejecución se obligó el Gobierno Regional del Callao de acuerdo al contrato de obra, generó el indebido reconocimiento de mayores gastos generales por 12.600.557 soles con 29 céntimos. Conclusiones. 1. Con una demora de 117 días calendario se aprobó el 22 de enero de 2015 el adicional de obra N02 sobre interferencia sanitaria de agua y desagüe parte por 329.134 soles con 77 céntimos, cuya ejecución se obligó el Gobierno Regional del Callao de acuerdo al contrato de obra, lo que generó el indebido reconocimiento de mayores gastos generales por 12.600.557 soles y 29 céntimos, existiendo presuntas responsabilidades en el titular de pliego y los funcionarios del Gobierno Regional del Callao. 2. El costo de la obra varió de 302.755.404 soles con 46 céntimos el 19 de mayo de 2014, fecha del contrato, a 499.127.447 soles, al día 2 de septiembre de 2015. Estos mayores montos no estaban presupuestados por el Gobierno Regional del Callao, por lo que se inició un proceso de autorización de un financiamiento vía emisión de bonos soberanos en el mercado interno, incrementando la deuda pública del Estado peruano. 3.
Coincidentemente, alrededor de esas fechas en que se procesa la autorización del mayor financiamiento, 25 y 26 de marzo de 2015, la Fiscalía de Brasil ha identificado la transferencia de 2 depósitos de 644.000 reales, aproximadamente 1.200.000 soles, asociados al proyecto construcción de la vía Costa Verde tramo Callao, la cual se habría efectuado desde las cuentas manejadas por Odebrecht para el pago de coimas. Es importante anotar que la cantidad de dinero transferida es justamente el 10% del monto reconocido como mayores gastos generales por parte del gobierno regional del Callao al consorcio de Odebrecht, 12.600.000 soles. 4. Por lo que resulta necesario que los entes jurisdiccionales competentes investiguen a los funcionarios que permitieron el flujo de recursos públicos hacia el circuito delictivo de las empresas brasileñas implicados. Funcionarios públicos del Estado peruano y funcionarios de Odebrecht implicados. Ollanta Humala Tasso, presidente de la República; Pedro Cateriano Bellido, presidente del Consejo de Ministros; Alonso Segura Bassi, ministro de Economía y Finanzas; José Gallardo Q, ministro de Transportes y Comunicaciones; Félix Moreno Caballero, presidente del Gobierno Regional del Callao; Víctor Alipio Suelpres Jerez, gerente regional de infraestructura del Gobierno Regional del Callao; Carlos Teodórico Sobral de Freitas, representante legal del consorcio Vía Costa Verde Callao; Carlos Blanco Cáceres, director general de Endeudamiento y Tesoro Público; Carlos Linares Peñaloza, director general de Endeudamiento y Tesoro Público; Eduardo Ortiz Gálvez, director general de la Oficina General de Asesoría Jurídica del MEF; Roque García Urrutia Olavarría, jefe de supervisión de obra del consorcio; aún Roberto Sandoval Guzmán, jefe de la Oficina de Construcción del Gobierno Regional del Callao; Alberto Silva desde la Offshore Smith Nash Engineering Company Incorporated; María Lucía Guimaraes Tavares integraba el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht; Fernando Migliaccio, bajo el apelativo de Waterloo; Marcelo Odebrecht, presidente del grupo Odebrecht. La investigación que se le sigue a la empresa brasilera Odebrecht sigue sorprendiendo con sus presuntos contactos en el Perú. Ahora resulta que las autoridades de ese país habrían identificado presuntas coimas que tienen como destino nuestro país. La Fiscalía brasilera detectó que se transfirieron hacia el Perú unos $370.000. Lo sospechoso es que se utilizó una cuenta de Odebrecht en Suiza, usada para el pago de sobornos dentro y fuera de Brasil. El dinero se habría enviado el 26 y 27 de marzo del año pasado. La información que llega desde Brasil indica que las planillas señalan que los pagos se realizaron para la construcción de la ampliación de la vía Costa Verde Callao, sin indicar quién o quiénes fueron los destinatarios finales de ese dinero. Hay que decir que esta mega obra ha sido cofinanciada entre el gobierno de Ollanta Humala y el gobierno del Callao. En agosto del año pasado, la obra recién se encontraba en un 40%. El comunicado del Gobierno Regional del Callao dice lo siguiente: el Gobierno Regional del Callao niega tajantemente que existan o hayan existido pago de sobornos para la construcción de la mega obra Costa Verde del Callao, la misma que ha sido concursada y viene siendo ejecutada dentro del marco legal y administrativo que exige la ley. El documento añade, líneas abajo, que están colaborando con la Comisión Lavallato del Congreso de la República a fin de esclarecer cualquier duda que pueda existir respecto a la llamada Costa Verde del Callao. Por su parte, Odebrecht Perú ha informado que ha tomado conocimiento a través de los medios de comunicación que en una investigación en curso en Brasil se hace mención al proyecto de la Costa Verde Callao. Al no contar con información oficial respecto a esa investigación, se encuentran imposibilitados de dar declaraciones sobre el tema. Esta cafetería Costa. Al costadito está una cafetería. Le informo en este momento, usted queda detenido. Este es un video inédito del golpe que se asestó a una peligrosa organización criminal que tenía como centro de operaciones el Callao y que era liderada, según varios testigos, por Gerson Galvez Calle, alias Caracol.
Uno de estos testigos, cuya identidad se mantiene en absoluta reserva, dijo lo siguiente: Caracol o Gerson maneja desde la calle el penal Sarita Colonia, controla todas las obras de construcción que se ejecutan en La Perla y tiene como segundo a Zócola, que es del área de la Siberia, ese grupo más fuerte y violento, y además se encarga de hacer el trabajo sucio y las ejecuciones. El supuesto organigrama de esta red, según este mismo testigo, es como sigue. Mere, identificado como Moisés Mere Ruiz, se encarga de la parte legal. El loco Alfredo Díaz Pizarro, se encargaba del mantenimiento de las armas. Además era el administrador y testaferro. Renzo Urquiza estaba a cargo de una empresa de Caracol y se dedicaba al cobro de cupos. El testigo dijo además que el principal negocio fueron las extorsiones en las obras de construcción en el Callao. Caracol controla la obra de la Costa Verde que ejecuta Odebrecht, ubicada en La Perla. Quiso cobrar 1 millón de soles, pero llegaron a un acuerdo de 600.000 soles. La persona que delata a Caracol indica también que el negocio de la extorsión no discrimina ni a las obras de poca envergadura. En las obras chicas los cupos van desde 800 a 1.000 soles, pero todo es de conocimiento y autorizado por Caracol. Hay en total 19 detenidos por este caso, 15 cayeron en Lima y 4 en Piura. No todo, sin embargo, y afortunadamente son malas noticias. La organización de uno de los hombres más buscados del país, Gerson Galvez Calle, más conocido como Caracol, sufrió un golpe. Esta semana, uno de sus terratenientes más importantes, Carlos McDowell, así como otros miembros de su organización, fueron detenidos tras un trabajo de seguimiento de varias semanas por parte de agentes del Grupo Especial Orión. Julio Chuquitaipe y Jimmy Rodríguez con el reportaje. Una completa organización criminal de narcotraficantes puesta al descubierto. Imágenes inéditas de reuniones de coordinación entre traficantes colombianos y peruanos aquí en Lima para enviar cientos de kilos de cocaína a los Estados Unidos. Un cargamento de 57 kilos de cocaína, intervenido el pasado 11 de marzo por agentes antidrogas, cuyo valor, solo por colocarlo al interior de un container en el puerto del Callao, era de 500.000 soles. Un frustrado envío, coordinado por el representante del capo Chalaco, Gerson Galvez Calle, alias Caracol, quien desde la clandestinidad seguiría manejando el puerto Chalaco. ¿Quién es el colombiano conocido como Mauricio? Sería nada menos que el coordinador detrás de la serie de envíos de cientos de kilos de cocaína a los Estados Unidos y Europa desde hace más de 4 años, siempre con la colaboración del hoy prófugo Caracol. José Mauricio Ortiz Bolaños es el mismo que, según este documento de Interpol, al que tuvo acceso Panorama, presenta una notificación roja, ya que es requerido por los Estados Unidos por el delito de tráfico ilícito de cocaína a través de nuestro país. Según la DIRANDO, el financista y cabeza de la organización criminal denominada Cártel Andino sería el patrón ecuatoriano Pedro Bejarano. Debajo el colombiano Carlos Alberto Campo, alias Ocampo. Lo siguen los peruanos Pedro Palomino y Gerson Galvez Calle o Caracol, encargados de asegurar la salida de la droga a través del puerto del Callao. Debajo los coordinadores Carlos McDowell, Edwin Cueva León, alias Peluca, y el colombiano José Ortiz o Mauricio. Sería el denominado Cártel Andino, el mismo que actualmente estaría protegiendo al peligroso Gerson Galvez o Caracol, quien estaría en el Ecuador.
cártel de la droga, enviando cientos de kilos de cocaína a países como Estados Unidos y del continente europeo. Siempre con la ayuda del hombre fuerte de las extorsiones y el tráfico en el primer puerto del país. Mismo que, según la Dirandro, pese a estar en la clandestinidad, ser uno de los criminales más buscados por la policía, continuaría controlando la salida de droga a través del puerto Chalaco. Gerson Gálvez Calle, alias Caracol, vinculado a redes de extorsión y narcotráfico en el Callao, fue capturado este sábado en Medellín, Colombia.